Bueno, vamos a ver entonces esta primera parte de lo que es los métodos de interpolación para la estimación de diferentes valores. Por ejemplo, muchas veces muchas veces lo que se busca es de que si se tienen dos valores en alguna gráfica, no lo sé, a ver, déjenme ver aquí, hay que darle clic. Se tienen dos valores dentro de una gráfica. Muchas veces nosotros quisiéramos conocer cuál es un valor intermedio o cuáles son ciertos valores intermedios que se puedan, más bien que son parte de esta gráfica, o bueno, no de esta gráfica, sino de esta función o de los datos que de alguna manera alguien tomó y, por ejemplo, no lo sé, dentro de un valor entre 0 y 10, alguien se le olvidó tomar el valor de 5 y ese no lo tenemos, entonces lo queremos pues predecir, o queremos saber cuál es el valor que estaría dentro de esos datos que se tomaron, ¿vale? Para eso funciona entonces lo de la interpolación. En primer lugar, lo que se tiene entonces es la interpolación lineal. Esta es la forma más simple de interpolación, tal como dice aquí, y consiste entonces en unir dos puntos, simple y sencillamente, con una línea recta, ¿va? Es probable que esos puntos o los valores que se hayan tomado puedan seguir entonces una curva o una serie ahí toda medio extravagante, ¿no? Puede ser hasta alguna cosa así. A ver, déjenme ver si tenemos por aquí, había opciones, pluma. Puede ser entonces a lo mejor que esta cosa haga algo así de feo, no lo sé. Puede tomar muchos valores, ¿no? Pero bueno, lo que se va a hacer es entonces tomar esta línea recta que se encuentra aquí para unir ambos puntos, ¿sale? Entonces, para encontrar una ecuación que nos pudiera o que nos permitiera conocer estos valores o hacer la predicción de este punto intermedio entre esa línea, se puede utilizar esta parte de los triángulos semejantes. O sea, por un lado vamos a tener este pequeño triángulo que está aquí, más este gran triángulo que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos aquí es hacer la relación entre esos puntos de los triángulos semejantes, ¿vale? El que estaría en este punto, y correlacionarlo entonces con este y este punto, ¿sale? Entonces, esta ecuación la vamos a reordenar para obtener esto de aquí, el f1 de x, f1. Uno se va a utilizar entonces para conocer cuál va a ser el grado de interpolación que vamos a estar manejando. En este caso va a ser, como es interpolación lineal, va a ser f1, ¿no? Entonces, es esta cosa que tenemos aquí para obtener el punto de aquí. Para hacer la predicción de ese punto, podemos hacer uso de esta ecuación. Tal como dice aquí, entonces esta es la ecuación de la interpolación lineal, ¿vale? Seguimos entonces con un ejemplo, porque ya tenemos entonces esta ecuación y ya nada más es cuestión de ¿cómo se dice esto? De aplicarla. Ahí ya estoy dando acá. Vamos a ver, entonces, vamos a ver. Yo lo que quiero es estimar el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación lineal. Voy a considerar entonces que voy a tomar el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 6, que son estos valores que tengo acá, ¿no? Que van a ser estos de aquí. Entonces, si yo quiero obtener ese valor para el logaritmo natural de 2, lo que voy a hacer es aplicar entonces esta ecuación, es poner primero la función evaluada en el primer punto, en el punto 1, aquí me estoy regando, en el punto 1, y después entonces le voy a sumar el valor de la función evaluada en el punto 6, o sea, el logaritmo natural de 6, menos el valor de la función evaluada en el punto x0, que va a ser entonces este 1, ¿no? Entre el valor del punto x1 menos el x0, ¿sale? Como en lo que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, ya colocando los valores, vamos a obtener este valor. Comparado entonces con el valor exacto, vamos a tener un error de 48.3%. Por supuesto, es de que estoy haciendo entonces esta estimación. Y pues fíjense, esto está bastante lejano, un 48.3% del valor verdadero.
Si yo pongo un intervalo más pequeño, por ejemplo, entre 1 y 4, que va a ser 1 y ahora entre 4, este de aquí, entonces se aplica esta ecuación para la interpolación lineal y se obtiene este valor para tener un error del 33.3%. Como entonces esta línea está más cercana al valor verdadero, pues entonces mi estimación, que es esta de aquí, va a salir mucho más cercana, ¿va? Esto de interpolación lineal funciona bastante bien, como podrán observar, para datos que sigan un patrón lineal. O sea, que den una recta para pronto, ¿no? O sea, que estén todos los datos que se tengan estén acomodados dentro de una línea recta. Sin embargo, lo que se ha hecho es de que esta interpolación se puede ir subiendo de grado para conocer, no sé qué pasó aquí. A ver, déjame regresarme acá. Para conocer entonces cuál sería. Ay, esta cosa. Bueno, sigamos. Entonces, para conocer cuál sería. Ahí está. Nuestro. Hasta me desorientó esta onda. Vamos a llevar entonces a un polinomio de grado mayor. La parte importante aquí. Fíjense que bueno está poniendo esto, que Windows 7, que no sé qué. La parte importante aquí, entonces continúo, es de que si ustedes quieren hacer interpolación lineal, si se dan cuenta, necesito siempre dos datos, ¿va? Y va a ser esto muy importante porque ahora, cuando nosotros queramos hacer una interpolación de un orden mayor, por ejemplo, ahora vamos a pensar en la interpolación cuadrática, vamos a necesitar ahora 3 puntos como datos para ajustar entonces el polinomio de segundo grado, cuya ecuación importante o la ecuación aquí que nosotros vamos a estar utilizando es esta de aquí, ¿va? Como les decía, entonces utilizo este 2 para referirme que el valor de la interpolación ahora va a ser un valor cuadrático, ¿no? Entonces esto va a ser x al cuadrado. Se puede agrupar los términos, etcétera, etcétera. Pero la parte importante entonces es cómo vamos a encontrar los valores de los coeficientes. Entonces, esta ecuación, la ecuación que tenía anteriormente, la voy a evaluar, la voy a ir evaluando en diferentes puntos. En primer lugar voy a hacer que x sea igual a x0. Se dan cuenta entonces aquí va a ser x0 menos x0, esto es 0, y ya nada más me va a quedar que b0 va a ser igual a f2 de x0 o f de x0. ¿Sale? Entonces voy a tener que evaluar esta ecuación en mi primer punto, en el x0. Posteriormente voy a utilizar el segundo punto, que va a ser el x1, para obtener esto que está aquí, que es muy similar a lo que yo tenía con esta ecuación, ¿sale? Entonces voy a evaluar en el primer punto, bueno, sería en el segundo punto, en el punto 1 y después en el punto 0, entre el valor de x del primer punto menos el valor en x del punto 0, ¿no? Para obtener entonces el coeficiente b1. Pero ahora, y aquí estoy medio mal, o sea, no, descartar. Vamos a modificar esta parte de aquí porque realmente estoy incorrecto. No es sobre x3, es sobre x2, ¿va? Vamos a salvar para que esto lo tengan bien. Entonces voy a evaluar esto en x2 ahora, que va a ser mi tercer punto. Y si esta ecuación la coloco o la despejo para el b2, ahora que ya tengo b1 y b0, me va a quedar esta cosa que está aquí, que ya está más loco, ¿no? Estamos viendo ahí unos valores ya más locos, pero por supuesto lo que estoy haciendo es sustituyendo entonces estos b1 y b0, ¿no? Para tener entre x2 menos x1, x1 menos x0, x2 menos x0. Entonces esta ecuación o estas tres ecuaciones son las que me van a servir para cuando yo tengo 3 puntos y quiero entonces ahora obtener una aproximación por medio de un polinomio de segundo grado, una ecuación cuadrática para pronto, ¿no? Entonces, seguimos con el ejemplo de encontrar el logaritmo natural de 2. En un principio, como habían visto, entonces teníamos líneas rectas que van a estar entre 2 puntos. Ahora lo que voy a tener van a ser unos, ¿cómo se llaman estas cosas? Unos
Uy, se me olvidó la forma matemática esta, la ecuación. Bueno, simple y sencillamente esta curva, ¿no? Una parábola que va a pasar por 3 puntos. Entonces va a pasar por este punto y por este punto. Entonces voy a tener los valores de x0, x1 y x2 y los valores de la función evaluada en esos puntos. Por función me estoy refiriendo entonces que es posible a lo mejor que ustedes no tengan tal cual una función, sino que tengan simple y sencillamente los valores de una tabla de datos, ¿sale? Entonces esta sería mi tabla de datos, el valor en el primer punto, en el segundo punto y en el tercer punto, ¿va? Ahora, lo que tengo que hacer es aplicar simple y sencillamente estas 3 ecuaciones, ¿sale? Y aquí se aplica primero B0, después se encuentra B1 y después se encuentra B2. Lo único que tienen que hacer, repito, es aplicar estas ecuaciones en este orden. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su programa, que lo que yo les sugiero entonces es de que primero empiecen con la interpolación lineal y lo único que tienen que poner es esta, la ecuación de la interpolación lineal, para encontrar entonces los valores de la función. Siguiente, pasan ahora van a subir entonces de nivel, si lo quieren ver así, su programa, y ahora lo que tienen que poner es entonces este y este valor. Ahora programen B0, B1 y B2. Simple y sencillamente es colocar estos valores y ya, simplemente así se obtiene B0, B1 y B2. Y ahora se tiene que sustituir esos valores que obtengan de estos en la ecuación esta de aquí. Voy a sustituir entonces B0, B1 y B2. Voy a tener entonces estos valores y voy a sustituirlo entonces con el X0 y X1. ¿Cuál es X0 y X1? Ahí está. Sustituyen y evalúan ahora. Esto les va a dar una ecuación nueva y evalúan ahora para X2. X2 les va a dar este valor. Y ahora fíjense, esto va a tener un error de 18.4% del valor real, que a diferencia de la interpolación lineal, fíjense, teníamos un 48 y después un 33%. Se colocó casi a la mitad, ¿sale? Entonces, repito, vayan haciéndolo paso a paso. Primero la interpolación lineal, colocando esta ecuación, teniendo 2 puntos. Después, la interpolación cuadrática es colocar esta ecuación y esta ecuación, teniendo ustedes 3 puntos y obteniendo entonces estos coeficientes para sustituirlos posteriormente en esta ecuación, obtener la ecuación de la interpolación que va a ajustar entonces a esos 3 puntos y ya nada más van a evaluar para un punto intermedio, ¿vale? Y ahí está. Esto va a tener un error mínimo. Pero ahora, les digo, esto tiene que irse escalando paso a paso, tal como ya les había mostrado anteriormente con los otros programas, con el de Gauss-Jordan y todos esos, ¿no? Primero interpolación lineal, después interpolación cuadrática y ahora vamos a hacer la generalización de la interpolación. Si ustedes quieren obtener un polinomio de grado n, lo que van a requerir es tener n más 1 puntos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un polinomio de grado 1? Necesito 2 puntos. Tengo un polinomio de grado 2, necesito 3 puntos. Tengo un polinomio de grado, quiero obtener un polinomio de grado 3, necesito 4 puntos. Y entonces la ecuación del ajuste va a ser esta, una generalización de esto de aquí. Si se dan cuenta, entonces va a ser B0 más B1 de X menos X0, más B2 de X menos X0 por X menos X1. Y así sucesivamente hasta obtener Bn por X menos X0, por X menos X1, por X menos X2, así sucesivamente hasta llegar a X menos Xn menos 1, ¿va? Un punto anterior del último. Y los coeficientes se obtienen entonces con estas ecuaciones, que están así condensadas, pero son muy similares a estas. B0 va a ser f de x0, B1 va a ser f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, B2 va a ser entonces esta parte que va a ser f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, todo entre x2 menos x0.
y así sucesivamente para cuando vayan incrementando entonces el grado de la ecuación. A estas ecuaciones que están aquí se les conoce como diferencias divididas finitas, ¿va? Y ese es entonces cómo están, cuál es la nomenclatura que se utiliza. La primera de las diferencias divididas se va a expresar entonces con esto, ¿no? Donde xy menos xj. La segunda diferencia dividida finita, que es la que se requiere para calcular entonces este polinomio, esto de aquí, va a ser x de y, x de j y x de k, va a ser todo esto de aquí, y está, si se dan cuenta, colocado a partir de las diferencias finitas del primer orden, digamos. Estas van a ser las diferencias finitas de primer orden, de segundo orden, si lo quieren ver así. No es realmente la nomenclatura que se debe de utilizar, sino simplemente ahorita le estoy diciendo que es de esta forma para ver si se entiende un poco más, o si me explico un poco mejor, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes primero tienen que calcular estas diferencias finitas dependiendo de cuántos puntos vayan a tener. Después calcular las segundas diferencias finitas con 3 puntos y así sucesivamente dependiendo de cuál sea el grado del polinomio que ustedes quieren. Entonces, lo que deben observar es que se requieren de las diferencias finitas anteriores para calcular las nuevas, las diferencias divididas, ¿sale? Todas estas cosas así súper enormes. Finalmente, entonces, se va a aplicar a un polinomio así súper enorme, ¿no? Este polinomio se le conoce como el polinomio de interpolación de Newton de diferencias divididas. Véanlo bien. Entonces aquí tengo la primera, digamos, después la segunda, una de orden 0 más bien, de orden 1, de orden 2, de orden n. ¿Va? Vamos a ver entonces cómo aplicar esto. Voy a utilizar o mejorar la aproximación del logaritmo natural de 2 utilizando ahora 4 puntos. Si tengo 4 puntos, recuerden, voy a tener entonces n más 1 puntos igual a 4, n va a ser igual a 3. Voy a obtener un polinomio de grado 3 con esta aproximación de diferencias divididas. Los valores que tengo es el x1, x0 igual a 1, x1 igual a 4, el 6 y el 5. Voy a tener todos estos valores, 0, el 4, el 5 y el 6, ¿sale? Acomodados así. Ustedes pueden acomodarlos como se les dé la gana, ¿va? No hay ningún problema de tenerlos así en orden o no. Es mejor tenerlos en orden, por supuesto. Pero bueno, aquí los voy a tener entonces como 1, 4, 6 y 5. Entonces mis valores van a ser 0, este y este. Tengo que empezar entonces con las primeras diferencias divididas. Y en J. Y J van a ser entonces unos contadores que van a estar directamente relacionados con esta parte. Y ustedes, si se dan cuenta, I va a empezar desde 1 hasta 3 y J va a empezar desde 0 hasta 2. O sea, I y J siempre van a ser diferentes y I va a empezar desde 1 hasta n más 1 y J va a empezar desde 0 hasta n menos 1. Hasta n, perdón. ¿Sale? Entonces voy a ir desde aquí hasta acá. Primero empieza voy a poner desde el x1 hasta el x0, aplico esta ecuación, f de xy menos f de x0, entre x1, perdón, menos x0, obtengo este valor. Siguiente diferencia dividida, va a ser entonces, tengo que incrementar el valor de y y valor de j en 1, para llegar entonces a x2 a x1, sustituyen en la ecuación. Se vuelve a incrementar I y J, ahora para obtener X3 y en X2, la diferencia dividida entre esos dos valores, y obtener esto. Esto se va a acabar entonces hasta que I llegue al último valor, ¿vale? Empiece 1, 2 y 3, y aquí va a ser 0, 1 y 2. O sea, se dan cuenta, J va a ser igual a I menos 1. También lo pueden ver así, ¿no? Es un solo for, guiño, guiño. Las segundas diferencias divididas. Las segundas diferencias divididas entonces son estas de aquí,
que van a estar correlacionadas o que van a estar arrastrando a las primeras diferencias divididas. Entonces voy a tener que desde x2, x1 y x0 va a ser el valor de la función evaluada, o más bien de la diferencia dividida de IJ, que va a ser de 2 y 1, 2 y 1, me va a dar de .2027.326, es esta. Después voy a tener la diferencia dividida de JK, JK va a ser entonces 1, 0, 1, 0, va a ser la de .4620.981, se coloca aquí. Y después se pone entre los valores, o el valor de x2 menos x0. Y ahí está. ¿Sale? Y obtienen esta diferencia dividida. Lo mismo se hace con esta. Siguiente, la tercera diferencia dividida. Aquí no está, ¿no? Pero pueden utilizar entonces esta ecuación para que es la generalización. Entonces voy a tener el valor de 3, 2, 1 y 0. Si se dan cuenta, la primera va a ser desde la diferencia dividida desde xn hasta x1. ¿Xn cuál es? 3. Hasta x1 va a ser hasta 1, entonces la diferencia dividida de x3, x2 y x1. Aquí está este valor. Menos, ahora, el valor que va a estar de n-1 hasta x0. Fíjense que está extremadamente sencillo. Ahora voy a tener de x2 a x0 esta diferencia dividida y pongo este valor. Todo va a estar entre xn menos x0. Xn es x3 menos x0. x3 es 5, x0 es 1. Tengo 5 menos 1 y obtengo este valor. Y ya, simple y sencillamente, así obtienen las diferencias divididas. Vayan viendo entonces que esto puede ir dentro de los for. ¿Va? Bueno, los resultados entonces de esta diferencia dividida, esta y esta, representan los coeficientes B1, B2 y B3. B0 entonces es el valor de la función o el valor que yo tengo aquí. ¿Sale? Dentro de mi tabla de datos. Entonces, con esto vienen ustedes y sustituyen en esta ecuación. Espantosa. Simple y sencillamente es colocar entonces 0, que va a ser esta parte, más B1, que es la primera diferencia dividida, x1, x0, x1, x0 es .4620.981 de x menos x0. Después menos esta segunda diferencia dividida, esto que está aquí, más bien más, por x menos 1 menos x menos 4. Y finalmente es esta diferencia dividida por x menos 1, x menos 4 y x menos 6. Si se dan cuenta, las diferencias divididas van a ir decrementando entonces estos coeficientes y los valores que van a ir ustedes obteniendo de el valor del polinomio, el valor del polinomio que es el más grande, el que tiene el exponente más grande, perdón, que va a ser aquí el que les va a dar el x cúbica. Entonces va a ser con un coeficiente muy pequeño, ¿va? Entonces, si ustedes van viendo que esto va disminuyéndose, van más o menos bien, ¿no? Utilizan entonces ahora esta ecuación obtenida para calcular el valor en 2 y obtienen .6287, lo cual es un 9.3% del valor real, ¿va? Entonces les digo, vayan metiendo esta parte de manera manual y después fíjense cómo esto se va moviendo desde 1 hasta 3, desde 0 hasta 2, y después esta parte de aquí va a ir utilizando los valores anteriores para irse calculando, ¿sale? Y estos dos valores se obtiene este de aquí, luego este de aquí, fíjense muy bien, es este menos este menos este, van así, ¿sale? Entonces, chéquenlo muy bien. Así, de esta forma, entonces, ustedes ya pueden generar su polinomio de interpolación de Newton, ¿va? Es bastante sencillo, nada más es cuestión de que vayan observando cómo se están manejando estos valores. Lo interesante entonces es de que ustedes deben de ingresar una tabla de datos o una cierta función a partir de los valores de x y sus valores en la función, evaluados en la función, perdón. Y después decir, vale, si yo tengo entonces cuántos puntos, cuántos valores de
n-1, n-1 puntos que tengan, quieren obtener el grado del polinomio, ¿no? Con ese n-1, ¿sale? Entonces, si ustedes, repito, si ustedes aquí tienen 2 puntos, el polinomio más grande que pueden obtener es, más bien el grado del polinomio más grande que pueden obtener es de 1. Si tienen 3 puntos, van a obtener un polinomio de 2. 4 puntos, un polinomio de 3 y así sucesivamente, ¿va? Que es otra cosa que tienen entonces que agregar a su programa. Decir, o que le diga el programa al usuario cuál es el máximo grado de polinomio que se puede obtener para hacer la aproximación, ¿va? Ahora, por otro lado también se generó el polinomio de interpolación de Lagrange, que es una reformulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de las diferencias divididas. Se hace muchísimo más sencillo. La representación entonces está con una suma, entonces de Li de x por la función evaluada en xy, y va a ir desde 0 hasta n. N es el número de puntos que ustedes tienen dentro de su tabla de datos que quieren obtener. Mientras que Li va a ser una multiplicación desde j igual a 0 hasta n, donde j debe ser diferente de i, de x menos xj entre x menos xj, ¿va? La versión donde n es igual a 1, el polinomio lineal, es esta. La versión de segundo grado es esta. Simple y sencillamente tienen que programar estas dos cosillas de aquí para que el programa pueda ir calculando entonces estos valores de Li. Esto es un for. Y ya finalmente, dentro de otro for, colocar esta suma para ir entonces obteniendo estos valores. Ejemplo. Quiero aproximar el logaritmo natural de 2 de nuevo utilizando 3 puntos. Si tengo 3 puntos, lo más probable es de que yo pueda obtener un polinomio de segundo grado. Sigue funcionando igual. Entonces, tengo estos 3 valores, 1, 4 y 6, que tienen esto. Si yo utilizo un polinomio de primer grado, voy a obtener entonces, primero hago la multiplicación de x menos x1, x0 menos x1, por ahora la función de x evaluado en 0. ¿Sale? Esta parte de aquí es la multiplicación sucesivas, las multiplicaciones sucesivas, y esta es la suma, ¿va? De f de x0, f de x1, desde 0 hasta n igual a 1. ¿Sale? Se evalúa con los datos que se tienen en la tabla y se obtiene este valor, el cual es .462098. Es bastante lejano, pero si se dan cuenta, cuando utilizamos la interpolación lineal, los valores tomando dos valores podíamos obtener estos dos, que este es muy parecido, ¿no? .4620. Vamos para acá, regresamos, .4620, ¿no? Es un valor muy cercano a lo que obtuvimos entonces con la interpolación lineal. Ahora, si utilizo un polinomio de segundo grado, voy a obtener ahora este valor. Fíjense, ahora sí se ve aquí la multiplicación, 2 menos 4, 2 menos 6. ¿Por qué? Porque estoy evaluando entonces este polinomio. Aquí estoy incorrecto, esto está incorrecto. Realmente lo que se tiene que ver aquí es que se está evaluando en el punto 2, ¿no? Sí. Entonces, ahí está, ¿va? Entonces, realmente estoy evaluando esta función en el punto 2, que va a ser 2 menos 4 por 2 menos 6, entre 1 menos 4 por 1 menos 6. La función evaluada en x0. Después, la multiplicación que se vuelve a hacer de este lado. Ahí me quitó esa cosa. La multiplicación entonces que se hace de este lado para después ir haciendo las sumas respectivas, ¿va? Se dan cuenta entonces el polinomio o la interpolación de Lagrange es mucho, pero por mucho más sencilla que hacer el polinomio de la interpolación de Newton, el cual requiere entonces esta parte de las diferencias divididas, ¿va? Bueno, y entonces eso sería todo. Fíjense, esta parte de la interpolación es extremadamente sencilla, no hay ningún problema, está bastante fácil. Esta parte entonces les vuelvo a subir ¿cómo se llama? Esta presentación para que la tengan,
y que les sea mucho más sencillo manejar este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces aquí lo dejamos y que todo quede más que bien. Albur.